10 de la mañana, 37 minutos, ya terminando esta plática con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz. Planteaba yo antes de la pausa que a todas luces hubo irregularidades, según lo que ustedes nos manifiestan esta mañana y lo que entiendo forma parte de la resolución que determina anular la elección de centro, irregularidades en el órgano electoral. Esto es, algo pasó en el órgano electoral. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Tienes claridad de lo que pasó en el órgano electoral? ¿Por qué todas estas irregularidades? Manuel, lo único que tenemos claro en relación a esto es que sí fueron irregularidades que atentaron contra la voluntad de los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Que precisamente no podemos tener la certeza de la votación ante la falta de la documentación correspondiente que la acredite, ante la falta del resguardo de los paquetes electorales. Esto es de lo que nosotros tenemos como certeza en relación a las irregularidades cometidas. ¿Van a recibir alguna sanción los funcionarios del IEPC, el Instituto Electoral, si se ratifica en la Sala Superior el fallo que dio el Tribunal Electoral de Tabasco? Porque bueno, de alguna manera se estaría confirmando de las irregularidades en el Instituto Electoral local. En este caso, Emmanuel, queda a discreción, a criterio de la Sala Superior, en su caso, emitir las determinaciones en ese sentido. Ya ocurrió en el caso de Chiapas con un tema de paridad de género respecto a los ayuntamientos, y es la Sala Superior quien en la resolución que emite es el que tiene las facultades de poder dar vista en un momento dado o imponer alguna situación al respecto. Porque yo lo entendería de esta manera, Yolidabey, si esto se ratifica en la Sala Superior, este resolutivo que ustedes emitieron, y ocurre lo mismo en Jalapa, o aunque no ocurriera, finalmente va a llegar a la Sala Superior, ya lo sabemos, estarían diciendo que por culpa de los funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se anuló la elección, que son las principales causales que tú has mencionado esta mañana. Es que se parte, Manuel, de algo que también tiene relación con algo que comentabas, en quiénes son las partes dentro de un proceso electoral. No necesariamente puede especularse de que es que se anuló por irregularidades no cometidas por el candidato, por el partido político, sino por la autoridad electoral, y que cómo es posible o cómo se explica esto, ¿no? Tiene una explicación jurídica, porque el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco refiere quiénes son los que intervienen en un proceso electoral, y por supuesto que las garantías tienen que ser dadas por el mismo órgano jurisdiccional y por todas las partes intervenientes en el mismo. Por lo tanto, al haberse determinado por parte de nosotros este tipo de situaciones, sí ameritaba la nulidad de una elección, porque se acreditó la vulneración a estos dos principios constitucionales que cualitativamente tienen un peso en relación a una determinancia para la nulidad de una elección. Pero lo que ustedes nos están diciendo es que la culpa es del IEPC. Nosotros simplemente nos abocamos a analizar dentro de la resolución todos y cada uno de los aspectos que señalaron los partidos políticos, porque teníamos la responsabilidad de ¿qué, Manuel? De validar o no una elección. Nosotros no partimos de la pretensión de anular una elección de cualquier índole. Se parte de la presunción de la validez de todas las elecciones, salvo prueba en contrario. Este es un principio fundamental en derecho electoral, es decir, cuando uno recibe un asunto de esta naturaleza, tiene que partir de que fueron válidos los actos celebrados, en este caso, dentro del proceso electoral. Pero al haber una impugnación, al haber señalamientos, agravios expuestos por partidos políticos y al haber pruebas relativas a las irregularidades que se cometieron, por supuesto que es nuestra responsabilidad analizarlas y valorar si fueron o no determinantes para poder anular una elección. En el caso del centro, reitero, hay argumentos jurídicos, hay pruebas como son documentales públicas, donde se corroboran que sí se cometieron estas irregularidades y que la mayor afectación se dio hacia el voto de los ciudadanos al no tener la certeza de esto. ¿No te arrepientes de haber votado por la anulación? Es una decisión, Emmanuel, créeme, muy, muy importante. En mi calidad de jurista y de servidora pública que he tenido durante muchos años en el ámbito jurisdiccional, créeme que ha sido una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar. Pero sí te comento algo,
si yo me preguntara qué hubiese pasado si yo hubiese validado una elección con todas las irregularidades posibles, no tendría yo cara para estar de frente a los ciudadanos y explicarles y decirles que pese a todas las irregularidades que existieron, no pasó absolutamente nada, no se vulneró la ley, no se vulneraron los principios constitucionales y la elección es válida. ¿Tú estás completamente segura que la elección debió de haberse anulado a como ocurrió? Totalmente, Manuel. No hay duda alguna. No tengo ninguna duda. Cuando en el espacio de mi oficina, con las personas que estaban trabajando el proyecto, se llega al momento crucial donde depende de la decisión que adopte la magistrada ponente, que en este caso fui yo, sobre cuál es el sentido de la decisión, teniendo sobre la mesa todos y cada uno de los argumentos, todos y cada uno de los análisis jurídicos que se hicieran y las pruebas que se habían aportado, definitivamente no me quedó la menor duda de que mi actuación como magistrada electoral tenía que ser hacer prevalecer la ley. A pesar de las consecuencias. Así es, proteger los principios constitucionales, pero sobre todo proteger la voluntad de los ciudadanos que se había emitido el pasado 7 de junio. Hay quienes dicen, es que no se salvaguardó la votación de los ciudadanos, se pasó por encima de la voluntad ciudadana. Es que ese fue el mayor problema que hubo, pero no hecho por parte del Tribunal Electoral de Tabasco. Nosotros simplemente calificamos una elección. Las irregularidades fueron cometidas. Las irregularidades están debidamente sustentadas con pruebas documentales que tienen pleno valor probatorio. Y tienen nombre y apellido, porque es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo menos así lo veo con claridad. Y desde luego nosotros, créeme que en ese sentido, en primer lugar como ponente, hice el proyecto de resolución exponiendo todas estas razones y en su momento pues fue validado por el Pleno. Yolidabe Alvarado, ¿has recibido amenazas por la resolución de centro? Bueno, Manuel, a raíz de la decisión adoptada, pues hemos tenido una serie de señalamientos como los que ya hemos platicado a lo largo de este programa. Bueno, actores políticos directamente te han acusado de muchas cosas. Por supuesto, han habido denostaciones, reitero, han habido calumnias, han habido señalamientos de diferente índole. Yo siempre he estado de frente a los ciudadanos y les he dicho que son totalmente falsas, que todas estas argumentaciones que se dan no tienen ningún sustento. Desde luego también, dada pues la amplitud ahora de la comunicación que se da, pues hemos tenido comentarios en contra, pero también mencionarte, Emmanuel, que así como hay ciudadanos que pueda entender que tienen cierta pues militancia dentro de un partido político, cierta empatía con alguno de los candidatos, también hay ciudadanos y que en su caso reprueban la actuación que ha hecho el Tribunal Electoral anulando esta elección. También hay ciudadanos del estado de Tabasco que ven con buenos ojos en función de que hayan tribunales electorales autónomos, que tengamos la capacidad para tomar decisiones de esta naturaleza. Es decir, que cuando tengamos que tomar decisiones que afecten la voluntad de los ciudadanos y que vulneren los principios constitucionales, tengamos la potestad de hacer esa toma de decisiones. Insisto, dejamos de un lado los señalamientos de los actores políticos y de los ciudadanos que se pronuncian al respecto. ¿Has sufrido amenazas? Amenazas directas, no. Desde luego a través de redes sociales, a través de teléfono, han habido... ¿te han hablado por teléfono? ¿Has recibido llamadas? Recientemente, así es, de números privados en relación a esta situación. ¿Qué has contestado? ¿Y qué te dicen en estas llamadas? En este caso, simplemente se hacen alusiones a que la decisión que se tomó, pues que fue una decisión no apegada a derecho. ¿Y te amenazan? Las amenazas simplemente... ¿Con violencia o algo? No, hasta ahorita amenazas como tal, afortunadamente no, pero sí las amenazas en el sentido de que van a haber consecuencias respecto a esta decisión adoptada. En torno a lo demás, nosotros esperemos y a lo que nosotros acudimos es a la mesura, en este caso, del municipio de Centro. Nosotros como autoridad electoral solamente cumplimos con nuestro compromiso de emitir una resolución. ¿Temes por tu integridad física? No, Emmanuel, no he hecho nada malo,
no he actuado de manera ilegal y por eso estoy de frente con los ciudadanos, dando una explicación como órgano jurisdiccional de cuáles fueron las causas que nos llevaron a la nulidad de una elección. Muchas llamadas se han recibido y comentarios que atenderemos unas ahora y otras ya en Noticias en Flash porque ya no nos es posible. El licenciado Luis Francisco Sánchez Carrillo pregunta, Yolida Bey, ¿cuándo le notificó al Congreso? Bueno, ya lo manejamos al principio de la información. Ayer a las 8:48 de la mañana. El ingeniero Tomás Hernández Cristiani pregunta a Yolida Bey, ¿por qué no anularon la elección para diputados en centro si se supone que hubo fraude? Bueno, es que no hubo un fraude como tal. Y ya explicaba hace un momento Yolida Bey en qué términos se da esta anulación y por qué se anulan una y no anulan las otras. Así es, de hecho las de diputados del centro, cabe mencionar, ya fueron confirmadas las resoluciones del centro, del Tribunal Electoral. Entonces, ahí, en este caso, la actuación de los consejos distritales estuvo acorde a derecho, es decir, recepcionaron debidamente los paquetes electorales, llevaron a cabo su sesión permanente de manera adecuada y cumplieron con todos los requisitos legales y, por lo tanto, son elecciones totalmente distintas. El tema fue para la elección a presidente municipal. El licenciado Cipriano Castillo Torres te felicita por la buena labor que has desempeñado en el Tribunal Electoral. Luis Méndez Ortiz pregunta a Yolida Bey por qué la elección que se anuló fue solo para presidente y no para diputados, se acaba de explicar. Elías Trinidad Mendoza pregunta por qué si hubo irregularidades en la elección a la alcaldía de Centro no anulan es la misma pregunta, sí. Es en el mismo sentido, entendemos que la gente es lo que se pregunta, por eso era importante que explicaras. Y quizás nada más abundar brevemente en cuanto a esto, porque efectivamente creo que es a lo que los ciudadanos se cuestionan en relación a esto. Refiero, son elecciones totalmente distintas y las irregularidades se dan en el traslado del centro de acopio al Consejo Municipal y dentro de las actuaciones del mismo Consejo Municipal. Ya lo que ocurre en el Consejo Municipal. Así es, en el traslado del centro de acopio a los consejos distritales, que eran autoridades totalmente distintas, las situaciones que se presentaron ahí fueron acorde a la ley. Tan es así que nosotros ratificamos estas elecciones y la Sala Regional Jalapa ya emitió decisiones al respecto, confirmando nuestras decisiones. Muy bien, yo agradezco mucho, Yolida Bey y Alvarado de la Cruz, la disposición para venir esta mañana, sentarte y contestar a todas las preguntas. Creo que fue un ejercicio interesante y sano para también tener claridad. Hemos escuchado en telereportaje los argumentos y la versión de la defensa de Gerardo Gaudiano y al propio Gaudiano y todo lo que han dicho los partidos, aquí también al Verde y al PRI que han señalado al respecto. Nos faltaba conocer a fondo lo que señala el Tribunal Electoral de Tabasco en su resolución, contestar a las preguntas ante todo lo que está alrededor de esta sentencia, el tema del documento que se filtró, lo que se dijo en su momento del despacho que supuestamente hizo la resolución, en fin, era importante y por eso quedo muy agradecido, Yolida Bey, con tu disposición y presencia esta mañana. No tienes nada que agradecer, Emanuel, para mí es un gusto y por el contrario, la agradecida soy yo, porque de esta manera nos permite tener contacto más directo con los ciudadanos. A nosotros nos interesa que ellos tengan realmente los elementos bajo los cuales se declaró la nulidad de una elección. Para mí, como jurista, como presidenta de este tribunal, me interesa muchísimo que los ciudadanos estén informados debidamente de cuáles son las causas que motivaron esta decisión. Estaremos, desde luego, ciudadanos, partidos políticos interesados en el tema y nosotros como autoridades electorales de la decisión que tomen los tribunales federales. Pero sea cual sea la decisión que se vaya a tomar, creo que los ciudadanos deben de tener la certeza de que los tribunales electorales estamos para proteger precisamente sus derechos de la emisión de su voto y que sea cual sea la decisión que se vaya a tomar va a ser en beneficio de todos ellos. Pero tú confías que ratifique Jalapa la sentencia. Por nuestra parte estamos confiados de que nuestra decisión está debidamente sustentada. Reitero, nosotros como órganos jurisdiccionales locales estamos supeditados a las decisiones que emitan los tribunales federales y por supuesto en su momento, sea cual sea la decisión que se tome, la acataremos, pero lo que sí destacamos a los ciudadanos es que nuestra actuación sí tuvo los fundamentos jurídicos necesarios para hacerlo, no hay ningún otro tipo de interés político para la decisión, simplemente se trató de una decisión apegada estrictamente a derecho.
Yolida Bey Alvarado de la Cruz, magistrada, presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias y buenos días. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra ya en próximos días sobre esta elección en Centro. Claro que sí, Emanuel. Mucho gusto. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos. Todavía tenemos más cosas que presentarle en esta edición de viernes de Telereportaje. Los amigos jamás debemos perder el contacto. Claro, y con Amigo Óptimo Plus